Espíritu Santo, guíame. Tengo miedo de elegir un camino lejos de Dios. Estás frente a una decisión que no parece peligrosa, pero algo dentro de ti no está en calma, no es pánico, es inquietud, no es rebeldía, es miedo. Miedo de avanzar y descubrir demasiado tarde que ese paso te llevó más lejos de Dios de lo que imaginabas. No quieres huir, no quieres desobedecer, solo quieres elegir bien y aún así el corazón se siente dividido. Este es el momento donde el miedo suele tomar la palabra. No grita, susurra, te dice que tengas cuidado, que no arriesgues demasiado, que no te equivoques. Y mientras intentas proteger tu fe, empiezas a dudar de cada movimiento. Piensas más, oras menos, analizas tanto que pierdes claridad. El temor no te empuja a irte de Dios, pero empieza a marcar el ritmo de tus pasos. Escúchame con atención. Este mensaje no llega cuando ya te alejaste, llega antes, llega justo aquí, donde el miedo quiere decidir por ti. No para presionarte, sino para ayudarte a reconocer quién está guiando realmente tu corazón en este instante. Porque el camino no se define solo por la decisión final, sino por la voz que sigues mientras decides. Quédate, no para elegir rápido, sino para elegir acompañado. Porque antes de que el miedo te lleve a caminar solo, el Espíritu Santo quiere guiarte. El miedo que no quiere alejarse de Dios, pero termina haciéndolo. El miedo que más confunde no es el que se rebela contra Dios, sino el que intenta permanecer cerca mientras protege demasiado el corazón. No quieres apartarte, no tienes la intención de desobedecer. Al contrario, muchas de tus decisiones nacen del deseo sincero de no fallar espiritualmente, de no elegir mal, de no perder lo que has construido con Dios. Pero es justamente ahí donde este miedo se vuelve peligroso. Este miedo no se presenta como enemigo, se presenta como cuidado. Te dice que seas prudente, que no te expongas, que no te adelantes. Te convence de que es mejor esperar, observar, asegurar el terreno antes de dar cualquier paso. Y mientras lo escuchas, algo empieza a cambiar dentro de ti, no de forma brusca, sino lenta. Empiezas a moverte menos por fe y más por autoprotección. No te alejas de Dios de golpe, te alejas por centímetros. Empiezas a elegir siempre lo que parece espiritualmente más seguro, lo que no te confronta, lo que no exige demasiada dependencia, lo que no te obliga a confiar más allá de lo que controlas. Sigues creyendo, sigues orando, pero ahora hay límites invisibles, hay áreas donde ya no permites que Dios te incomode, zonas donde decides solo hasta donde el miedo lo permite. Este miedo no mata la fe, la reduce, la encierra en un espacio manejable, te hace creer que estás siendo responsable cuando en realidad estás aprendiendo a vivir sin arriesgar cercanía. Y la cercanía con Dios siempre implica riesgo, riesgo de confiar, riesgo de obedecer sin garantías, riesgo de avanzar sin tener todo claro. El miedo te ofrece una alternativa más cómoda, mantener a Dios cerca, pero no demasiado, confiar, pero sin exponerte. Eso es lo que este miedo hace mejor que nada, normaliza la distancia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Dios no confronta una apostasía abierta, confronta algo más sutil, haber dejado el primer amor. No hubo rechazo directo, hubo enfriamiento progresivo. El miedo produce ese mismo efecto. No te saca de la fe, pero te quita la pasión. No te aleja completamente, pero enfría la relación. Empiezas a notar que tu fe ya no te impulsa, te contiene, ya no te mueve hacia adelante, te mantiene estable. Y aunque la estabilidad parece buena, cuando nace del miedo, termina siendo una forma de estancamiento espiritual. Porque Dios no te llamó solo a permanecer correcto, sino a permanecer cerca. Este miedo también distorsiona la forma en que interpretas la voluntad de Dios. Empiezas a asociarla con lo incómodo,
lo difícil, lo que podría salir mal. Entonces, inconscientemente, evitas escuchar con apertura, no porque no quieras obedecer, sino porque no quieres perder el control. El miedo te hace pensar que obedecer siempre costará demasiado. Detente un momento y míralo con honestidad. ¿Cuántas decisiones has pospuesto? No porque Dios estuviera ausente, sino porque el miedo te convenció de que era más sabio no avanzar. ¿Cuántas oportunidades de crecimiento espiritual evitaste por no querer arriesgar estabilidad? Ese miedo no parece destructivo, pero va marcando el camino poco a poco. Reconocer esto no es condenarte, es despertar, porque mientras no lo ves, el miedo sigue decidiendo en silencio, pero cuando lo nombras, pierde poder. Y al perder poder, deja espacio para algo más claro, más verdadero. Una vez que entiendes cómo este miedo opera, empiezas a notar otra cosa. No solo te frena, también distorsiona la manera en que disciernes. Cambia cómo lees las señales, cómo interpretas las oportunidades, cómo entiendes incluso la palabra de Dios. Y ahí es donde la confusión espiritual comienza a crecer, cómo el miedo distorsiona el discernimiento espiritual. El miedo no solo influye en lo que decides, influye en cómo interpretas todo lo que rodea esa decisión. Cambia el lente con el que miras la realidad espiritual. Lo que antes veías con claridad, ahora lo analizas con sospecha. Lo que antes sentías como guía, ahora lo dudas. El discernimiento no desaparece, pero se vuelve confuso, pesado, agotador. Cuando el miedo entra en el proceso, deja de preguntarse qué está haciendo Dios y empieza a preguntarse qué podría salir mal. Empiezas a leer las señales desde la amenaza, no desde la fe. Una puerta cerrada ya no es una redirección, es una advertencia. Una oportunidad ya no es una invitación, es un riesgo. Incluso la palabra de Dios, que debería traer luz, empieza a ser interpretada desde el temor. Tomas versículos fuera de contexto para justificar la inmovilidad. Usas la prudencia como excusa para no obedecer. El miedo no te quita la espiritualidad, la sobreintelectualiza. Analizas tanto que pierdes sensibilidad. Buscas confirmar cada paso hasta el punto de quedarte paralizado. Confundes discernimiento con cálculo. Pero el discernimiento espiritual no nace de la obsesión por acertar, sino de la cercanía con Dios. Cuando el miedo gobierna, te alejas de esa cercanía y tratas de compensarlo con razonamiento. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, se nos recuerda que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. No dice que se controlan ni que se garantizan, se disciernen. Y el discernimiento requiere quietud interior, no ansiedad. Requiere apertura, no defensa. El miedo te empuja a buscar seguridad absoluta antes de moverte, pero esa seguridad no existe en la vida espiritual. Cuando la exiges, terminas interpretando todo desde la desconfianza. Empiezas a ver peligros donde Dios está formando carácter. Empiezas a ver riesgos donde Dios está invitando a confiar. También ocurre algo más sutil. El miedo hace que confundas la ausencia de paz con la presencia de Dios. Si algo no te inquieta, lo consideras correcto. Si algo te confronta, lo descartas. Pero la paz de Dios no siempre elimina la incomodidad. Muchas veces la acompaña. El miedo, en cambio, promete tranquilidad inmediata, pero a costa de profundidad. Este tipo de distorsión cansa el alma, porque nunca llegas a sentirte seguro. Siempre falta una confirmación más. Siempre hay una duda nueva. El miedo nunca queda satisfecho. Y mientras tanto, el discernimiento se vuelve una carga en lugar de un don. Dios no te dio discernimiento para que vivas en tensión constante. Te lo dio para que camines con Él
con claridad suficiente, no para controlar el futuro, sino para permanecer alineado en el presente. El miedo te roba eso. Te empuja a decidir desde la desconfianza, no desde la relación. Por eso es tan importante reconocer cuándo el miedo está dirigiendo el discernimiento. No para juzgarte, sino para corregir el enfoque. Cuando vuelves a colocar la cercanía con Dios en el centro, la confusión empieza a ceder. No porque todo se aclare de inmediato, sino porque el corazón deja de defenderse. Y cuando el discernimiento se libera del miedo, surge una distinción crucial que cambia todo el proceso. Elegir con miedo no es lo mismo que elegir sin fe. Y entender esa diferencia te permite recuperar libertad espiritual sin negar la realidad del temor. Elegir con miedo no es lo mismo que elegir sin fe. Sentir miedo no significa que hayas perdido la fe. Significa que eres humano, consciente, sensible a las consecuencias. El problema no es que el miedo aparezca. El problema es cuando el miedo se convierte en el criterio principal para decidir. Ahí es donde la fe deja de guiar y empieza a ser arrastrada. Elegir con miedo es permitir que el temor tenga la última palabra. Elegir sin fe es muy distinto. Elegir sin fe sería dejar de confiar en Dios por completo. Tú no estás ahí. Sigues creyendo, sigues buscando agradar a Dios. Pero cuando eliges con miedo, tu fe queda subordinada a la necesidad de sentirte seguro. El miedo no cancela la fe, la encoge. Empiezas a tomar decisiones pequeñas, defensivas, calculadas para evitar incomodidad espiritual. No porque no quieras obedecer, sino porque quieres obedecer sin exponerte demasiado. Y así, la fe sigue presente, pero ya no dirige. Solo acompaña desde atrás, intentando justificar lo que el miedo ya decidió. La fe verdadera no elimina el miedo, lo atraviesa, no espera a que el temor desaparezca para actuar. Aprende a caminar con Dios incluso cuando el corazón tiembla. En Hebreos capítulo 11, las personas no avanzan porque no sienten miedo. Avanzan porque confían más en Dios que en su necesidad de control. El miedo está presente, pero no gobierna. Cuando eliges con miedo, buscas reducir el riesgo espiritual. Cuando eliges desde la fe, aceptas que toda cercanía con Dios implica riesgo relacional. Riesgo de confiar, riesgo de obedecer sin garantías, riesgo de no entender todo de inmediato. El miedo te promete protección, la fe te promete presencia. Elegir con miedo te mantiene ocupado pensando en consecuencias. Elegir desde la fe te mantiene atento a la relación. Uno te encierra en escenarios futuros. El otro te ancla al Dios que camina contigo ahora. Y esa diferencia se nota en el interior. Las decisiones guiadas por miedo dejan una sensación de alivio momentáneo, seguida de vacío. Las decisiones guiadas por fe pueden traer tensión inicial, pero producen coherencia profunda. No confundas prudencia con miedo. La prudencia te hace avanzar con atención. El miedo te hace retroceder con argumentos espirituales. La prudencia nace de la sabiduría. El miedo nace de la autoprotección. Uno escucha al Espíritu Santo, el otro escucha a la ansiedad. Jesús nunca pidió a nadie que se moviera cuando ya no sintiera temor. Pidió que lo siguieran. Y seguir implica confiar en alguien, no en las circunstancias. La fe no es ausencia de miedo, es decisión de no dejar que el miedo dirija. Tal vez ahora puedes verlo con más claridad. No necesitas eliminar el miedo para elegir bien. Necesitas evitar que sea él quien tome el volante. Puedes reconocerlo, sentirlo, admitirlo, sin obedecerlo. Puedes decir, tengo miedo, pero no voy a decidir solo desde aquí. Cuando esta distinción se hace clara, algo cambia en tu relación con Dios. Dejas de pensar que Él espera decisiones perfectas y empiezas a entender que Él busca corazones disponibles, no corazones sin temor,
sino corazones que no se dejan gobernar por él. Y en ese punto surge una verdad profundamente liberadora. El Espíritu Santo no espera a que te equivoques para corregirte, no te guía solo después de que te alejaste. Muchas veces, Él actúa antes, justo en este momento donde el miedo quiere decidir. Él guía antes de que la distancia comience. El Espíritu Santo guía antes de que la distancia comience. Muchas personas creen que el Espíritu Santo interviene solo cuando ya se han equivocado, cuando el daño está hecho o cuando la distancia con Dios ya es evidente. Pero esa idea no refleja cómo Dios realmente guía. El Espíritu no es solo correctivo, es preventivo. Su guía aparece antes de que el corazón se enfríe, antes de que una decisión se convierta en dirección, antes de que el miedo trace un camino que no querías recorrer. Si estás sintiendo inquietud ahora, no es señal de abandono, es señal de cercanía. El Espíritu Santo no espera a que tomes un camino lejos de Dios para llamarte de regreso. Él comienza a hablar en el momento en que una elección empieza a desviarte internamente. No siempre con palabras claras, sino con señales internas que muchas veces ignoras porque no parecen urgentes. Una incomodidad que no se va, una falta de paz que no se explica, una resistencia suave pero persistente cuando intentas justificar una decisión. Esta es una de las formas más fieles de la guía divina. No llega como alarma, sino como advertencia amorosa. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 se nos exhorta a caminar por el Espíritu. Caminar implica movimiento constante, no solo corrección después del error. El Espíritu guía mientras avanzas, ajusta mientras decides, orienta mientras piensas. No te controla, pero tampoco te deja solo. La distancia con Dios casi nunca comienza con una gran desobediencia. Comienza con una pequeña desconexión interior, un momento donde eliges sin consultar, otro donde justificas una decisión que sabes que no nace de la fe, otro donde el miedo se vuelve criterio. El Espíritu actúa justo ahí, antes de que esa secuencia se repita lo suficiente como para convertirse en hábito. Pero esta guía preventiva requiere sensibilidad, y el miedo la debilita. Cuando estás dominado por el temor, interpretas la inquietud como ansiedad normal, la resistencia como duda personal, la advertencia como exageración. El Espíritu no grita porque no quiere imponerse. Él confía en que si te mantienes cerca, reconocerás su voz, incluso cuando es suave. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. No dice que nos empujaría, dice que nos guiaría. Guiar es acompañar, no forzar. Es señalar sin arrastrar. Es invitar sin manipular. Por eso muchas personas se alejan sin darse cuenta, no porque Dios no habló, sino porque esperaban una señal más dramática. La guía del Espíritu antes de la distancia suele sentirse como una pregunta interna. ¿Por qué estás eligiendo esto? ¿Desde dónde nace esta decisión? ¿Qué estás tratando de proteger? Estas preguntas no acusan, revelan, no condenan, iluminan. Son el Espíritu llamándote a elegir con conciencia, no con impulso. Cuando aprendes a prestar atención a esta guía temprana, algo cambia profundamente. Dejas de vivir reaccionando a consecuencias y empiezas a vivir discerniendo intenciones. Ya no preguntas solo si algo es correcto o incorrecto. Preguntas si te acerca o te aleja de Dios por dentro. Este es el punto donde la relación con el Espíritu se vuelve viva. Ya no lo buscas solo para corregir errores pasados. Aprendes a caminar con Él en tiempo real, a escuchar mientras decides, a detenerte cuando algo no encaja, aunque no sepas explicarlo del todo, y cuanto más respondes a esta guía preventiva, menos necesitas correcciones dolorosas después. No porque te vuelvas perfecto, sino porque te vuelves atento.
El Espíritu no te promete un camino sin riesgos, te promete compañía antes de cada paso. Cuando entiendes esto, el miedo pierde parte de su poder. Ya no estás solo frente a la decisión, no estás adivinando, no estás improvisando. Estás siendo guiado antes de que la distancia comience. Porque Dios no siempre detiene un camino incorrecto. Hay una pregunta que nace en el fondo del corazón, cuando el miedo aparece antes de decidir. Si Dios sabe que un camino puede alejarme de Él, ¿por qué no lo detiene de inmediato? ¿Por qué no cierra la puerta? ¿Por qué no interviene con claridad absoluta? Esta pregunta no nace de la duda, nace del deseo sincero de permanecer cerca de Dios sin equivocarse. La respuesta es más profunda de lo que parece. Dios no detiene todos los caminos incorrectos, porque su guía no se basa en control, sino en relación. Él no te gobierna como a una pieza que debe moverse correctamente, sino que te acompaña como a un hijo que aprende a caminar. Intervenir siempre anulando tus decisiones te protegería del error, pero también te impediría crecer en discernimiento, responsabilidad y confianza. El amor verdadero no se impone, se propone. Desde el principio, Dios ha respetado la libertad humana, incluso cuando esa libertad puede llevar al error. No porque apruebe el alejamiento, sino porque sabe que una cercanía forzada no es cercanía real. La relación con Dios solo es auténtica cuando eliges permanecer, no cuando eres obligado a hacerlo. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios presenta al pueblo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y los invita a elegir la vida. No decide por ellos. Les muestra el camino y les concede dignidad para elegir. Esa misma lógica sigue vigente. Dios no te manipula para que no falles. Te forma para que aprendas a elegir con Él. Muchas veces esperas que Dios cierre el camino equivocado con fuerza, cuando en realidad Él está trabajando antes en lo más importante: tu interior, tu motivación, tu sensibilidad. Si Dios bloqueara cada decisión incorrecta, nunca aprenderías a escuchar su voz interna. Solo aprenderías a reaccionar ante obstáculos externos. Además, no todos los caminos incorrectos se ven mal al principio. Algunos parecen razonables, otros parecen necesarios, otros incluso parecen espirituales. Por eso Dios no siempre los detiene de forma evidente. Prefiere enseñarte a reconocer cuando un camino comienza a desconectarte por dentro antes de que lo haga por fuera. Dios confía más en el proceso que en el control inmediato. Esto no significa que Dios sea indiferente a tus decisiones, todo lo contrario. Él permanece cercano incluso cuando eliges mal. No se aleja esperando que regreses arrepentido. Camina contigo, señalando suavemente, esperando el momento en que tu corazón vuelva a escuchar. Su corrección no es punitiva, es restauradora. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 a 12, se nos recuerda que Dios disciplina al que ama, como un padre al hijo a quien quiere. La disciplina no siempre es detener. Muchas veces es permitir, acompañar y luego reorientar con paciencia, porque lo que Dios quiere formar en ti no es solo obediencia externa, sino sabiduría interna. Cuando entiendes esto, cambia tu manera de ver las decisiones. Dejas de pedirle a Dios que te quite toda posibilidad de error y empiezas a pedirle algo más profundo: sensibilidad, discernimiento, cercanía, porque sabes que aunque Dios no detenga cada paso equivocado, nunca deja de estar presente para guiarte de regreso. Este entendimiento quita una carga enorme del corazón. Ya no caminas con miedo a equivocarte, sino con conciencia de relación. Sabes que Dios no te abandona si eliges mal, pero también sabes que su Espíritu te llama a algo mejor antes de que el camino se endurezca. Y esta claridad prepara el terreno para el siguiente paso. Porque ahora surge una pregunta clave.
¿Cómo distinguir cuándo estás siendo verdaderamente prudente y cuándo solo estás protegiéndote por miedo? Esa diferencia es decisiva para no seguir alejándote sin notarlo. La diferencia entre prudencia espiritual y autoprotección. No todo cuidado es sabiduría. No toda cautela viene del espíritu. A veces, lo que llamas prudencia es, en realidad, miedo intentando protegerte de volver a confiar. Y distinguir entre una cosa y la otra es crucial, porque ambas se parecen por fuera, pero producen frutos muy distintos por dentro. La prudencia espiritual te mantiene atento y disponible. La autoprotección te mantiene cerrado y a la defensiva. La prudencia nace del discernimiento, te invita a avanzar con conciencia, a escuchar antes de actuar, a permanecer sensible a la guía de Dios. No te inmoviliza, te prepara, no te aleja de la presencia, te mantiene cerca mientras decides. La autoprotección, en cambio, nace del temor. Su objetivo no es obedecer mejor, sino exponerte menos. No busca alineación, busca control. Por eso la autoprotección siempre pone condiciones. Obedezco si no duele, avanzo si no arriesgo demasiado, confío si tengo garantías. Parece sensato, pero va cerrando el corazón poco a poco. Te vuelves experto en evitar lo que podría confrontarte espiritualmente, y sin darte cuenta, empiezas a confundir paz con comodidad. La prudencia espiritual no elimina la incomodidad, la atraviesa con Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La prudencia reconoce esa tensión. Planifica sin absolutizar, considera sin controlar, decide sin aislarse de Dios. La autoprotección, en cambio, planea para no necesitar dirección, calcula para no depender, observa el efecto interno de cada una. La prudencia produce humildad, te hace orar más, no menos, te vuelve consciente de tus límites sin aislarte. La autoprotección produce rigidez, te hace justificarte. Te convence de que no es el momento, no es claro, no es prudente, cuando en el fondo lo que no es seguro. Otra diferencia clave es el ritmo. La prudencia sabe esperar sin desconectarse. La autoprotección espera para no avanzar. La primera mantiene el corazón despierto, la segunda lo adormece. Por eso muchas veces te sientes espiritualmente apagado después de decisiones que parecían prudentes. No fue sabiduría, fue miedo bien argumentado. La prudencia espiritual te deja con paz, incluso si el paso es difícil. La autoprotección te deja con alivio inmediato, seguido de vacío. Una fortalece la relación con Dios, la otra la mantiene a distancia. Una te hace más sensible al espíritu, la otra te hace más dependiente de tu propio criterio. Jesús habló de esto sin usar esas palabras. Cuando invitó a seguirlo, no prometió seguridad, prometió compañía. La prudencia escucha esa invitación con seriedad. La autoprotección la traduce en términos seguros, y al hacerlo, pierde el corazón del llamado. Sé honesto contigo ahora. Esa decisión que estás evaluando, ¿te mantiene cerca de Dios o te da una excusa elegante para no depender tanto? ¿Te hace orar con más verdad o te hace sentir que ya resolviste todo solo? La respuesta a esa pregunta revela mucho más que cualquier análisis externo. Reconocer esta diferencia no te obliga a decidir de inmediato. Te devuelve claridad. Te permite dejar de llamar sabiduría a lo que en realidad es miedo. Y cuando esa claridad llega, el corazón empieza a experimentar algo inesperado. Aún con inquietud, aún con riesgo, hay una paz que no se va. Y esa paz, tan sutil como firme, es otra forma en que Dios guía. Una paz que no elimina el temor, pero tampoco desaparece cuando el temor aparece. Comprender esa tensión es el siguiente paso para elegir con Dios sin alejarte de Él. Cuando el corazón se inquieta,
pero la paz no desaparece. Hay una experiencia espiritual que suele confundirte. El corazón está inquieto, hay nervios, hay preguntas, hay temor, y aún así, en el fondo, la paz no se va. No es tranquilidad emocional, no es certeza mental, es algo más profundo. Una estabilidad silenciosa que permanece incluso cuando la decisión no es fácil. Esa paz no contradice la inquietud, convive con ella. Aquí es donde muchos se equivocan. Aprendiste a pensar que la voluntad de Dios elimina toda ansiedad, que si algo viene de Él, debería sentirse cómodo, claro, sin tensión. Pero esa idea no es bíblica ni realista. Muchas de las decisiones más alineadas con Dios en la Escritura estuvieron acompañadas de temor, temblor y duda humana. Lo que nunca desapareció fue la presencia de Dios sosteniendo el corazón. La paz que viene del Espíritu Santo no siempre calma las emociones, estabiliza el centro. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos habla de una paz que sobrepasa el entendimiento y guarda el corazón. Guardar no significa eliminar conflicto, significa proteger el núcleo. Puedes sentir inquietud sin perder dirección. Puedes sentir miedo sin perder cercanía. Esa es una señal que el miedo no gobierna, aunque esté presente. El miedo genera urgencia. La paz del espíritu genera firmeza. Cuando el miedo dirige, todo se siente apremiante. Decidir ya, resolver ya, escapar ya. Cuando la paz del espíritu está presente, incluso en medio de la inquietud, no hay prisa desordenada. Hay gravedad, hay conciencia, hay un sentido de responsabilidad sin pánico. No te empuja, te sostiene. Esta es una distinción clave para no alejarte de Dios sin notarlo. El miedo te promete alivio inmediato si eliges lo más seguro. La paz del espíritu no promete alivio rápido, pero permanece contigo después de elegir. El miedo se calma cuando evitas. La paz se mantiene cuando obedeces, aunque el paso sea difícil. Observa tu interior con honestidad. Esa decisión que estás considerando te inquieta, sí, pero una vez que imaginas dar el paso, la paz se rompe o se mantiene. No la emoción, la paz, porque la paz verdadera no depende de la ausencia de riesgo, depende de la alineación con Dios. Muchos han rechazado caminos de Dios porque los confundieron con ansiedad, pero no toda inquietud es señal de peligro. A veces es señal de crecimiento, de salir de una zona donde ya no hay vida espiritual. El espíritu no anestesia el corazón, lo despierta. Y un corazón despierto siente más, no menos. La paz del espíritu no te dice que todo saldrá bien. Te dice que no estarás solo. No te promete control, te promete compañía. Por eso no desaparece cuando aparecen preguntas, se mantiene, se ajusta, se afirma. Y mientras más te acercas a Dios en ese proceso, más evidente se vuelve que esa paz no es tuya, es un regalo. Cuando aprendes a reconocer esta paz que coexiste con la inquietud, dejas de huir cada vez que sientes temor. Dejas de interpretar la incomodidad como señal de error. Empiezas a discernir desde un lugar más profundo que la emoción, desde la comunión. Y en ese punto, el foco cambia. Ya no se trata tanto de acertar en la decisión perfecta, sino de algo mucho más esencial: permanecer cerca de Dios mientras decides. Porque cuando la cercanía se mantiene, incluso los pasos inciertos pueden ser corregidos sin perder el camino. Permanecer cerca de Dios mientras decides. El error más común cuando enfrentas una decisión no es elegir mal, es aislarte mientras eliges. Empiezas a pensar solo, a analizar solo, a cargar el peso de la elección como si dependiera únicamente de ti. Y sin darte cuenta, el proceso de decidir se convierte en un lugar de soledad espiritual. No porque Dios se haya ido, sino porque tú dejaste de involucrarlo de manera viva. Permanecer cerca de Dios mientras decides cambia completamente la experiencia.
Dios no te pide que primero elijas bien para luego acercarte. Te invita a decidir desde la cercanía, a pensar con Él, a sentir con Él, a dudar con Él. Cuando haces esto, la decisión deja de ser una prueba que debes aprobar y se convierte en un espacio de comunión donde Dios participa activamente, aunque no siempre con respuestas claras. Permanecer cerca no significa repetir oraciones mecánicas ni buscar señales desesperadamente. Significa mantener el corazón abierto, hablar con Dios con honestidad, decirle lo que temes, lo que deseas, lo que no entiendes, no para que Él se sorprenda, sino para que tú no te escondas detrás de una falsa espiritualidad. Muchas personas se alejan de Dios no por la decisión que toman, sino por la forma en que deciden. Cierran el corazón, se tensan, se vuelven autosuficientes. El miedo los empuja a resolver rápido o a postergar indefinidamente. En ambos casos, la relación se enfría. Permanecer cerca rompe ese patrón. En Salmos capítulo 16, versículo 8, el salmista dice que puso al Señor siempre delante de él. No dice solo cuando estaba seguro. No dice solo cuando entendía, siempre. Eso es cercanía. Tener a Dios presente en el proceso, no solo en el resultado. Cuando permaneces cerca, algo importante sucede. Dejas de buscar la decisión perfecta y empiezas a buscar coherencia espiritual. Ya no te obsesiona acertar. Te importa no desconectarte, y esa prioridad cambia la forma en que eliges. No elimina el riesgo, pero elimina el aislamiento. Decidir cerca de Dios te permite corregir sin culparte. Si notas que una opción te aleja interiormente, lo reconoces antes de avanzar demasiado. Si descubres que el miedo está influyendo más de lo debido, lo confiesas sin vergüenza. La cercanía mantiene el corazón flexible, no rígido. Además, permanecer cerca te recuerda algo esencial. Dios no te acompaña solo cuando eliges correctamente, te acompaña porque eres suyo. La relación no está en juego en cada decisión. Eso te libera de una presión enorme. Ya no decides para conservar el amor de Dios, decides desde ese amor. Cuando esta verdad se asienta, el miedo pierde fuerza, no desaparece, pero ya no gobierna. Sabes que incluso si te equivocas no pierdes la presencia, y eso te permite elegir con más honestidad, más calma, más fe. Permanecer cerca de Dios mientras decides no garantiza que todo salga como esperas. Garantiza algo más profundo, que no te perderás a ti mismo en el proceso, que no te endurecerás, que no caminarás solo. Y eso, muchas veces, es lo que más protege tu fe. Cuando esta cercanía se vuelve el centro, empiezas a notar otro error común que antes parecía lógico. El intento constante de eliminar todo riesgo espiritual, de elegir solo caminos donde nada se pone en juego. Ese deseo de seguridad total parece sensato, pero suele producir el efecto contrario, el error de buscar decisiones sin riesgo espiritual. Hay una idea que se instala silenciosamente cuando el miedo ha influido demasiado tiempo. Que una buena decisión espiritual debería ser segura, predecible, sin tensión. Que si eliges bien, nada debería ponerse en juego. Pero esa idea no viene de la fe. Viene del deseo de controlar el resultado sin exponerte en la relación con Dios. Buscar decisiones sin riesgo espiritual parece prudente, pero termina vaciando la fe. La fe, por su propia naturaleza, implica confianza. Y la confianza solo existe cuando hay algo que no controlas del todo. Si todo está garantizado, si nada puede fallar, si no hay posibilidad de equivocarte, entonces ya no confías, solo ejecutas. El riesgo espiritual no es imprudencia, es el espacio donde la fe se vuelve viva.
Cuando intentas eliminar todo riesgo, empiezas a elegir solo lo que no desafía tu dependencia de Dios. Caminos donde no necesitas orar demasiado, decisiones donde no necesitas escuchar con atención, opciones donde puedes sostenerte por tu propia lógica. Eso puede sentirse estable, pero espiritualmente te empobrece. Jesús nunca ofreció caminos sin riesgo, ofreció su presencia en el camino. En Mateo capítulo 14, versículo 29, Pedro camina sobre el agua mientras mantiene los ojos en Jesús. El riesgo no estaba en el agua. El riesgo estaba en apartar la mirada. El problema nunca fue salir de la barca, fue caminar sin atención a la presencia. La fe no fracasa por arriesgarse, fracasa cuando deja de mirar a Cristo. Buscar decisiones sin riesgo espiritual suele esconder un miedo más profundo. El miedo a depender, el miedo a necesitar a Dios más allá de lo cómodo, el miedo a no poder sostener el resultado por ti mismo. Pero la dependencia no es debilidad, es el diseño mismo de la relación con Dios. Cuando eliges solo lo que no pone en juego tu fe se reduce a un concepto, a una idea que no se ejercita, a una creencia que no se prueba. Y con el tiempo, eso crea distancia, no porque Dios se aleje, sino porque ya no lo necesitas de la misma manera. El Espíritu Santo no te invita a decisiones temerarias, te invita a decisiones que requieran confianza. Hay una gran diferencia. El riesgo espiritual no es actuar sin sabiduría, es actuar sin garantías humanas absolutas. Es avanzar sabiendo que necesitarás a Dios en el proceso. Observa tus decisiones recientes. ¿Cuántas fueron elegidas porque no exigían demasiada fe? Porque no te obligaban a orar más profundo. Porque no te sacaban de una zona controlable. Ese patrón, si se repite, no te protege, te estanca. Dios no te llama a vivir en constante peligro, pero tampoco te llama a vivir en constante seguridad. Te llama a vivir cerca. Y la cercanía siempre implica exposición. Exposición a confiar, a escuchar, a depender. Sin eso, la fe se vuelve frágil, aunque parezca estable. Entender esto cambia el enfoque. Dejas de preguntarte cómo evitar todo riesgo y empiezas a preguntarte cómo caminar con Dios, incluso cuando hay riesgo. Y esa pregunta abre la puerta a una verdad profundamente sanadora. Aunque el miedo haya influido en decisiones pasadas, el Espíritu Santo no te condena por ello. Él reorienta, con paciencia, con fidelidad, sin reproche. Cómo el Espíritu Santo reorienta sin condenar. Cuando miras atrás y reconoces decisiones tomadas desde el miedo, es fácil que aparezca la culpa. Empiezas a preguntarte cuántas oportunidades perdiste, cuántos pasos diste desde la autoprotección, cuántas veces elegiste lo seguro en lugar de lo fiel. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. El Espíritu Santo no se acerca a ti para condenarte por lo que hiciste con miedo. Se acerca para reorientarte desde el lugar donde estás ahora. Dios no te corrige con reproche, te corrige con presencia. La condena empuja a esconderse. La guía del Espíritu invita a volver. Cuando el Espíritu Santo señala un desvío, no lo hace para avergonzarte, sino para devolverte sensibilidad. No te recuerda el error para inmovilizarte, sino para que recuperes dirección. Por eso su corrección nunca es violenta. Es firme, pero restauradora. En Romanos capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa que todo esté bien sin discernimiento. Significa que el proceso de ajuste no se hace desde la culpa, sino desde la gracia. El Espíritu no te dice, fallaste, te dice, volvamos a caminar juntos desde aquí. Muchas personas permanecen alejadas no porque Dios no las reciba, sino porque interpretan la corrección como rechazo. Confunden convicción con condena.
pero la convicción del Espíritu trae claridad sin aplastarte. Te muestra lo que no estuvo alineado y al mismo tiempo te recuerda que sigues siendo hijo, no un caso perdido. La reorientación espiritual casi nunca ocurre con un giro brusco. Ocurre con pequeños ajustes internos. El Espíritu empieza a cambiar lo que te atrae, te devuelve incomodidades que habías apagado, te hace sentir otra vez el peso de decisiones que antes justificabas fácilmente. No para castigarte, sino para despertarte. Y aquí hay algo profundamente liberador. Dios no necesita que retrocedas toda tu historia para corregir el rumbo. No te pide que deshagas cada paso, te pide que escuches ahora. La reorientación comienza en el presente, no en el arrepentimiento obsesivo del pasado. En Proverbios capítulo 20, versículo 27, se nos dice que el espíritu del hombre es lámpara del Señor. El Espíritu Santo enciende esa lámpara para iluminar el camino delante, no para dejarte mirando eternamente atrás. Cuando Dios corrige, lo hace para que puedas avanzar con más verdad, no para que quedes atrapado en lo que fue. La reorientación sin condena restaura algo muy importante: la confianza para volver a elegir. El miedo te hizo dudar de ti mismo, de tu capacidad de discernir, de tu sensibilidad espiritual. El Espíritu no te promete que no te equivocarás nunca más. Te promete que no caminarás solo y que siempre habrá ajuste disponible mientras permanezcas cerca. Por eso, cuando sientes ese llamado interior a corregir dirección, no huyas. No lo tomes como señal de fracaso. Tómalo como señal de relación viva. Dios no reorienta a quien ya perdió. Reorienta a quien todavía camina con Él. Cuando esta verdad se asienta, algo se aquieta dentro de ti. Ya no decides desde la culpa por lo que pudo haber sido. Decides desde la esperanza de lo que aún puede formarse con Dios. Y entonces, el miedo pierde su última arma. La idea de que una decisión equivocada te alejará definitivamente. Porque ahora sabes esto: el Espíritu no abandona al que quiere permanecer. Él guía, corrige y reorienta sin condenar, siempre. Y desde esa seguridad llegas al punto final de este recorrido. No un final sin miedo, sino una forma nueva de elegir. Elegir con Dios, incluso cuando el miedo sigue presente. Elegir con Dios, aunque el miedo siga presente. Llegas a este punto entendiendo algo esencial que antes parecía imposible. El objetivo nunca fue eliminar el miedo. Fue aprender a no dejar que el miedo decida por ti, porque el miedo puede acompañar el camino sin gobernarlo. Puede estar presente sin marcar la dirección. Y esa diferencia lo cambia todo. Elegir con Dios no significa esperar a sentirte seguro. Significa decidir sin romper la relación. Durante este recorrido has visto cómo el miedo se disfraza de prudencia, cómo distorsiona el discernimiento, cómo enfría la cercanía sin que te des cuenta. Pero también has descubierto algo más fuerte que el miedo: la fidelidad del Espíritu Santo acompañando cada paso, incluso antes de que la distancia comience, incluso cuando la decisión todavía duele. Dios no te pidió decisiones perfectas. Te pidió un corazón disponible. Eso significa que no necesitas tener todo resuelto para seguir caminando. No necesitas garantías para permanecer cerca. No necesitas una fe sin temblores. Necesitas honestidad, atención y relación. El Espíritu Santo no espera a que seas valiente para guiarte. Te guía para que no camines solo mientras el miedo está presente. Jesús nunca prometió caminos sin riesgo, pero sí prometió permanecer. En Juan capítulo 14, versículo 18, dijo que no nos dejaría huérfanos. Eso significa que incluso cuando dudas, incluso cuando temes, incluso cuando eliges con inseguridad, no estás abandonado, estás acompañado. Elegir con Dios cambia la pregunta central. Ya no preguntas solo, ¿y si me equivoco?
Empiezas a preguntar, ¿cómo permanezco cerca mientras elijo? Y esa pregunta te libera, porque permanecer cerca transforma incluso los errores en espacios de aprendizaje y corrección, no de ruptura. Puede que el miedo siga apareciendo, puede que ciertas decisiones sigan inquietándote, pero ahora sabes algo que antes no sabías. El miedo no tiene la última palabra, no define tu fe, no define tu relación con Dios, no define tu destino espiritual. Lo que define el camino es a quién escuchas cuando decides. Si escuchas al miedo, caminarás buscando seguridad. Si escuchas al espíritu, caminarás buscando cercanía. Y aunque ambos caminos puedan parecer similares al principio, solo uno mantiene el corazón vivo, sensible y en comunión. No necesitas salir de este momento con una decisión grande. Basta con salir con una postura distinta. La de no decidir solo, la de no aislarte, la de no dejar que el temor te empuje a elegir lejos de Dios, cuando lo que realmente deseas es permanecer cerca. Hoy puedes decir con honestidad, Espíritu Santo, guíame, no porque ya no tenga miedo, sino porque no quiero caminar sin ti. Y esa oración, sencilla y verdadera, es suficiente para mantenerte en el camino. Elegir con Dios, aunque el miedo siga presente, no te hace débil, te hace consciente, te hace humilde, te hace dependiente de la relación, no del control. Y esa dependencia no te aleja de Dios. Te mantiene exactamente donde necesitas estar, caminando con Él, paso a paso, sin huir, sin endurecerte, sin dejar que el miedo decida por ti.